Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la actualidad de la última hora, mirando a lo que sucede en torno a Oriente Medio, pendientes también de las elecciones de Estados Unidos con las últimas advertencias de Donald Trump y también pendientes de Rusia, que realizaba hace apenas unas horas ejercicios nucleares. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando Irán. Dice que algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Estados Unidos, demuestran el flagrante doble rasero al justificar las atrocidades de Israel contra los pueblos de Irán, Palestina y el Líbano. Es lo que declaraba este lunes el representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, hablando durante una reunión del organismo sobre el ataque aéreo de Israel perpetrado el pasado fin de semana contra Irán. Iravani señaló que algunos Estados miembros del Consejo no lo habían condenado y en su lugar justifican las violaciones y atrocidades de Israel, calificándolas de legítima defensa, tanto si estos actos se producen contra Irán como contra los pueblos de Palestina y el Líbano, que sufren bajo la violencia y la opresión sistemática de Israel. Dice que su invocación selectiva del derecho internacional socava los valores de las Naciones Unidas en su conjunto. Iravani también señaló que estos países piden descaradamente a Teherán que no responda a las acciones de Tel Aviv. Dice que esta exigencia contrasta claramente con su anterior negativa a pedir a Israel que se abstenga de su agresión contra Irán en aras de la paz y la seguridad regionales. También miramos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Ha advertido este martes a Israel de que podría lanzar más ataques aplastantes en los próximos días, según informa Sky News Árabe. Israel e Irán han intercambiado varios ataques este año, el último de los cuales se produjo por parte de Israel la semana pasada. El CGRI también amenazó a Israel con sorpresas que nunca antes habían visto, sin dar más detalles. Hoy mismo el gobierno iraní anunció planes para aumentar el presupuesto de defensa en un 200%. La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con dar más ataques aplastantes a Israel en los próximos días y habla de sorpresas nunca vistas. Precisamente mirando a Irán les contamos que tiene la intención de aumentar el presupuesto militar del país en aproximadamente un 200%, es lo que apunta este martes la portavoz del gobierno del país según los medios estatales. Dice que se ha presenciado un aumento considerable que asciende al 200% en el presupuesto de defensa del país después de que el gobierno presentara su propuesta de presupuesto al Parlamento para su aprobación. El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones entre Israel e Irán después de que el primer país lanzara un ataque durante el fin de semana dirigido contra instalaciones militares en Teherán y otras ciudades. Anteriormente, Irán llevó a cabo un ataque con misiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y el comandante adjunto del CGRI, Abbas Nifourouzan. Mientras tanto, Alemania ha llamado a consultas a su embajador en Irán por la supuesta ejecución del ciudadano germano iraní Yansid Sharmaz. Es lo que apunta en las últimas horas, añadiendo que ha convocado al encargado de negocios iraní para que exprese la protesta de Berlín por el asesinato. Es lo que informaba este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Irán, por su parte, ejecutó al ciudadano iraní alemán Sharmaz tras ser declarado culpable de llevar a cabo ataques terroristas, según han informado las últimas horas los medios estatales iraníes. También hablamos de Netanyahu. El primer ministro israelí va a convocar una reunión crucial esta misma noche con ministros y jefes de defensa con el fin de discutir el frente iraní ante posibles ataques después precisamente del asalto que tuvo lugar al domicilio de Netanyahu hace apenas 2 semanas, y también van a discutir un posible acuerdo de alto el fuego en el Líbano. Altos funcionarios israelíes dicen que los combates contra Hezbollah no se van a detener hasta que se finalice este acuerdo. Precisamente este ataque con un vehículo aéreo no tripulado perpetrado por Hezbollah contra la casa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el sábado pasado tendría una respuesta separada, es lo que informa el medio local Channel 13. De acuerdo con este informe, los ministros del Gabinete de Seguridad del país debatieron este domingo la opción de llevar a cabo un nuevo ataque contra Irán, ya que el efectuado por Tel Aviv hace unos días no estaba relacionado con el envío del dron a la residencia de Netanyahu. Dicen que a los ministros en la discusión del gabinete se les dijo claramente que el ataque israelí a Irán no incluía la respuesta al envío del vehículo aéreo no tripulado y que se esperaba otra respuesta. Es lo que mencionaba este periódico, pese a que las FDI aseguraron haber perpetrado ataques precisos contra objetivos militares en Irán en la noche del viernes al sábado, y Netanyahu anunció que fueron exitosos. Dicen que no es imposible que la Fuerza Aérea tenga que llevar a cabo otra operación militar en Irán.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha comentado este martes la elección de Naim Qassem como nuevo secretario general de Hezbollah, subrayando que se trata de una decisión temporal. Dice que es un nombramiento temporal que no va a durar mucho tiempo, es lo que apunta el ministro en una publicación en X. Agregó que la cuenta regresiva ha comenzado, insinuando que Qassem podría terminar como su predecesor, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado en Beirut por las fuerzas israelíes. Más temprano, ese mismo día, Hezbollah anunció que su Consejo Shura decidió nombrar a Qassem como próximo jefe del grupo debido a su adhesión a los principios y objetivos de Hezbollah. Miramos de nuevo a Netanyahu. Va a mantener esta tarde una reunión en la que va a tratar, entre otras cosas, un posible acuerdo para poner fin a la guerra en el norte, que se encuentra en fases avanzadas de formación y cuyos detalles fueron revelados esta mañana en Ynet y Yediot Aharonot. En la reunión, en la que también se tratará sobre Irán, se espera que participen ministros, pero no todos los miembros del gabinete, junto con los jefes del estamento de defensa. Según los detalles del acuerdo resultante, se espera la retirada de Hezbollah de la zona al sur del río Litani, el establecimiento de un mecanismo internacional de aplicación que garantice la libertad de acción israelí ante las violaciones y la prevención del rearme de la organización, y además se espera que el acuerdo comience con 60 días de ajuste. Rusia ha expresado su disposición a ayudar a su implementación. Precisamente les contamos que Rusia está dispuesta a desempeñar un papel en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Moscú está en contacto directo con Jerusalén. Israel quiere la participación rusa, esperando que esto estabilice el acuerdo y reduzca la dependencia de la intervención estadounidense en la región. Las conversaciones sobre el acuerdo con el Líbano están en etapas avanzadas, según apuntan altos funcionarios israelíes. Se espera que el acuerdo comience con un periodo de ajuste de 60 días. Se detendrán los combates y el ejército libanés se desplegará en el sur del Líbano. El acuerdo apuntará a garantizar que no haya presencia militar de Hezbollah al sur del río Litani. Se desplegarán entre 5.000 y 10.000 fuerzas libanesas. Las fuerzas de la ONU en la zona, además, pueden ser reforzadas por tropas británicas, francesas y alemanas. Fuentes israelíes dicen que Estados Unidos permitirá la acción de las FDI para eliminar las amenazas de Hezbollah si otras fuerzas no lo hacen. El acuerdo también apuntará a evitar que Hezbollah se rearme. Si este acuerdo termina avanzando, las FDI comenzarán a redesplegarse, retirándose de algunas áreas en el Líbano, mientras las fuerzas pueden permanecer en algunas posiciones tácticas clave dentro del Líbano y a lo largo de la frontera hasta que se implemente el acuerdo final. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dicho que Hezbollah mantiene solo cerca del 20% de la capacidad de cohetes y misiles que tenía antes de la guerra. Decía Gallant, calculo que la capacidad restante de misiles y cohetes es del orden del 20% y además no está organizada de la forma en que solía estar, de manera que Hezbollah pudiera disparar grandes descargas. Es lo que apuntaba en una visita a la base del Comando Norte de las FDI en Safed. Dice Gallant que existe una profunda conexión entre su ataque en Irán y lo que le está sucediendo a Hezbollah. Irán, dice, entiende que Hezbollah no tiene la capacidad de responder y Hezbollah entiende que no puede confiar en Irán. Precisamente sobre el ataque a Irán hablaba en las últimas horas el portavoz del gobierno israelí. Dice que sus ataques fueron extensos y que Netanyahu aclaró sus objetivos. Escuchamos las palabras de David Menser. The regime in Iran know precisely where we have hit. They know that our hits have been extensive, and the Prime Minister made clear what our objectives were when it comes to Iran, and we've shared that with you today as well. Miramos a Hezbollah, que ha nombrado, como les contábamos, a Naim Qassem como nuevo secretario general, después de que el líder del grupo, Hassan Nasrallah, muriera en un ataque israelí en Beirut. Es lo que apuntaba la organización en un comunicado este martes. Dice que el Consejo de la Shura de Hezbollah ha acordado elegir a su eminencia, el jeque Naim Qassem, como secretario general de Hezbollah. Añaden, además, en este caso, que Qassem, que se desempeñaba como secretario general adjunto del grupo desde 1991, fue elegido debido a su adhesión a los principios y objetivos de Hezbollah. Miramos también al Mar Rojo, a los hutíes. El ejército de Israel ha confirmado este martes el impacto de un dron lanzado por los hutíes desde Yemen en la ciudad de Ascalón, situada en el sur del país, si bien ha recalcado que el aparato ha caído en un espacio abierto sin causar víctimas. Durante la madrugada, las fuerzas de defensa de Israel han señalado en su cuenta en la red social X que un aparato no tripulado que cruzaba el país cayó en un descampado en Ascalón después de que saltaran las alertas antiaéreas en la zona. Añade que tras una investigación preliminar parece que el aparato aéreo no tripulado que cayó en un espacio abierto en Ascalón fue lanzado desde Yemen, sin que de momento los hutíes hayan pronunciado sobre este incidente.
Hablamos también de China, que aumenta el número de misiles nucleares de F-26 asesinos de Guam en su arsenal. Es lo que apunta la DIA en un nuevo informe. La rápida expansión se dirige hacia 1000 ojivas nucleares en los próximos años, a medida que otros adversarios de Estados Unidos también aumentan su arsenal. China está ampliando el número de misiles balísticos de alcance intermedio de F-26 móviles por carrera, que Pekín ha llamado el asesino de Guam por su capacidad para atacar a las fuerzas estadounidenses en la isla del Pacífico. Es lo que apunta un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre amenazas nucleares extranjeras. La DIA afirmó que China está desplegando más de F-26, descritos como la primera capacidad nuclear de ataque de precisión de Pekín. Dice que la mezcla de capacidades nucleares y convencionales aumenta el potencial de una escalada inadvertida durante un conflicto. Es lo que apuntaba este informe. Hablamos también de Taiwán, y es que en medio de las crecientes tensiones en el estrecho, el Ministerio de Defensa taiwanés ha firmado acuerdos formales con el gobierno de Estados Unidos para la adquisición de hasta 1000 drones de ataque de las empresas estadounidenses AeroVironment y Anduril Industries. Es lo que informa este martes Bloomberg con referencia a fuentes de la industria con conocimiento de la transacción. De acuerdo con el medio, una carta de oferta y aceptación fue firmada por las autoridades de la isla china a finales de septiembre, y el siguiente paso del proceso será la suscripción de contratos con especificación de cantidades, valores en dólares y fechas de entrega de los vehículos aéreos no tripulados de combate. Según las fuentes de Bloomberg, dichos documentos podrían firmarse muy pronto. Mirando a Taiwán, les contamos además que un buque de guerra francés ha desafiado a China. Es lo que apuntaba el Ministerio de Defensa de Taiwán en la última misión occidental en esta vía marítima estratégica. Esto se produce tras los recientes tránsitos entre Estados Unidos y Taiwán, y en medio de unas tensiones cada vez mayores, ya que China reclama la jurisdicción exclusiva sobre el estrecho. China realizó recientemente ejercicios militares en torno a Taiwán como advertencia, pero Taiwán y Estados Unidos sostienen que el estrecho es una zona de aguas internacionales abierta a la navegación. También miramos a Estados Unidos, que dice que no impondrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se une a la guerra de Rusia. El Pentágono se ha mostrado contundente, mientras la OTAN ha señalado que unidades militares norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk, en Rusia. El despliegue en Corea del Norte está avivando las preocupaciones occidentales de que el conflicto de 2 años y medio en Ucrania podría ampliarse, incluso mientras la atención se desplaza hacia Oriente Medio. Podría ser una señal de cómo Rusia espera compensar pérdidas en el campo de batalla y seguir logrando avances constantes en el este de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que la profundización de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza para la seguridad tanto del Indo-Pacífico como de la región euroatlántica. Escuchamos las palabras de Rutte. Pyongyang has already supplied Russia with millions of rounds of ammunition and ballistic missiles that are fueling a major conflict in the heart of Europe and undermining global peace and security. In exchange, Putin is providing North Korea with military technology and other support to circumvent international sanctions. This underlines the importance of democracies standing together to uphold our values and to face our shared security challenges. But the deployment of North Korean troops to Kursk is also a sign of Putin's growing desperation. Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war, and he is unable to sustain his assault on Ukraine without foreign support. This is because the Ukrainians are fighting back with courage, resilience and ingenuity. NATO allies will continue to support a free and democratic Ukraine, because Ukraine's security is our security. Precisamente sobre esta cuestión hablaban la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Abordarán hoy el despliegue de soldados de Corea del Norte en Rusia, es lo que informaba este martes la portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario. Ambos líderes se reunirán en la sede de la Comisión 4 semanas después de que Rusia asumiera el cargo como nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, en un encuentro en el que discutirán también el apoyo a Ucrania. La reunión se produce en paralelo a otra que los países de la Unión Europea están celebrando en Bruselas con una delegación de Corea del Sur, el mismo día en que su Servicio Nacional de Inteligencia ha confirmado que algunas de las tropas que Pyongyang habría mandado a Rusia podrían haberse desplazado al este de Ucrania.
Pendientes también de las elecciones en Estados Unidos con nuevos avisos de Donald Trump, en este caso a Michelle Obama, J.D. Vance también hablando sobre un fraude electoral. Hacemos una pausa, 2 minutos y les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las elecciones en Estados Unidos, de las palabras, los discursos por parte de ambos candidatos. Empezamos poniendo el foco en Donald Trump, en un evento en Mar-a-Lago en el que Trump ha hablado sobre varias cuestiones. También ha hablado sobre, en este caso, la primera dama, Michelle Obama, a la que califica de desagradable. Decía literalmente, la esposa de Obama fue muy desagradable conmigo el otro día. Eso no fue agradable, ella fue muy desagradable, dijo cosas desagradables, es lo que apuntaba Trump a una multitud de sus partidarios en su club de golf. Decía el propio Trump que dijo algunas cosas muy desagradables y que además advertía sobre las consecuencias de un segundo mandato de Trump en la Casa Blanca. Sostuvo que la elección podría tener consecuencias de vida o muerte para las mujeres, especialmente a raíz de la revocación por parte de la Corte Suprema del fallo de Roe Wade. El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump subrayaba este martes que ya no hay respeto por su país. En declaraciones a la prensa en Palm Beach criticó a la administración Biden. Afirmó que ha desatado una guerra en todo el mundo. Decía Trump, le escuchamos, ya no hay respeto por Estados Unidos. Bloodshed, squalor to our cities is common, and they've unleashed a war and chaos all over the world. You take a look, everything's blowing up or getting ready to blow up. No respect for our country anymore, no respect for our leadership. No person has caused so much destruction and death at home and abroad should ever be allowed to be the President of the United States. You can't have that. Can't have that. So I'm running on a plan to save America. We're going to save America. We have no choice. It's the greatest there is. We love it, and we're going to save it. We have no choice. And it's going to be saving it from the incredible destruction that's been caused by
crooked Joe Biden. Como escuchaban, decía el propio Trump que ninguna persona que ha causado tanta destrucción y muerte en el país y en el extranjero debería ser admitida jamás como presidente de Estados Unidos. Subrayaba esto al hablar de la vicepresidenta, candidata presidencial demócrata, Kamala Harris. Trump insistió en que ella sigue intentando destruir el país. También miramos a J.D. Vance en unos comentarios al final de un mitin en Michigan. Vance ha dicho en tono de broma a la multitud de seguidores que salgan y voten 10 veces. La audiencia se rió antes de que el candidato a vicepresidente agregara que más tarde será noticia de primera plana que J.D. Vance viene a Saginaw y alienta el fraude electoral masivo. Luego, eso sí, adoptó un tono más serio. Le dijo a la multitud que la manera legal de votar 10 veces es acudir a las urnas y conseguir que 9 de sus familiares y amigos les acompañen. Es lo que apuntaba mientras la multitud aplaudía. Se espera además que la contienda presidencial sea la más litigada en la historia de Estados Unidos. Ambas campañas han pasado años sentando las bases para una batalla judicial posterior a las elecciones, reclutando abogados en cada estado, simulando posibles escenarios y redactando posibles alegatos. En este sentido, los tribunales de todo el país están hablando de varias demandas, en su mayoría de grupos alineados con los republicanos que impugnan todo, desde las reglas de las papeletas hasta los requisitos para votar. Los desafíos legales podrían continuar durante semanas o meses. Como medida de anticipación, ambas campañas han reunido equipos de abogados en estados en disputa y más allá. El equipo de Donald Trump, cuenta con la veterana abogada electoral Ginny Imbriso, encabeza los llamados esfuerzos de integridad electoral del Partido Republicano, mientras que David Warrington se desempeña como asesor general de la campaña. Están hablando además de que en el caso de Kamala Harris también cuenta con un gran equipo de abogados. Por ejemplo, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, que dirigió el equipo legal de Joe Biden en las últimas elecciones. Y además, otras fuentes hablan de que la estrategia demócrata dice que ha reclutado a cientos de abogados en estados clave, con la experiencia necesaria para luchar contra una variedad de desafíos que podrían enfrentar. También hablamos de la vicepresidenta Kamala Harris. Admitió que era decepcionante que los propietarios de medios como The Washington Post anunciaran que no respaldarían a un candidato presidencial en estas elecciones, pero también dijo que eso demuestra uno de sus mensajes de cierre de campaña sobre el expresidente Donald Trump. Decía Kamala, es decepcionante sin dudas, lo que apuntaba en el programa de radio The Breakfast Club, en una entrevista que se transmitió este martes, pero, dice Kamala, la otra parte es que vuelve a mi punto sobre quién es Donald Trump. Añade que el club de Donald Trump está formado por multimillonarios y que esos son los que están en su club. Dijo que las políticas de Trump están dirigidas a proteger a los ricos. Añade Kamala que por eso cuando fue presidente por última vez implementó un recorte de impuestos masivo para los multimillonarios y las corporaciones más grandes y que eso es exactamente lo que volverá a hacer. Dice Kamala que las políticas de Trump no se dirigen a la gente de clase media. Hablamos también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mantuvo este martes por teléfono su primera conversación desde que se conociera el envío de soldados norcoreanos a Rusia con su homólogo surcoreano Yoon Suk Yeol, con el que compartió información y acordó desarrollar una serie de medidas conjuntas en respuesta a la posible entrada de Pyongyang en la guerra. Dice Zelensky que han acordado reforzar los intercambios de servicios de inteligencia y conocimientos, intensificar los contactos a todos los niveles, especialmente al nivel más alto, para desarrollar una estrategia de acción y contramedidas para abordar esta escalada, es lo que escribía en sus redes sociales. Mientras tanto, en la OTAN les contamos que Rumanía podría derribar drones que violen ilegalmente su espacio aéreo, basándose en los niveles de amenaza y los riesgos para la vida humana y la propiedad. Es lo que mostraba un proyecto de ley publicado por el Ministerio de Defensa. Rumanía, que comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, ha sufrido repetidamente durante el año pasado la caída de fragmentos de aviones no tripulados rusos en su territorio, mientras Moscú ataca la infraestructura portuaria ucraniana. El proyecto de ley, sometido a debate público este lunes, establece condiciones específicas para que Rumanía controle el uso de su espacio aéreo, tanto para aeronaves tripuladas como no tripuladas. El Parlamento tendrá la aprobación final después de que el Gobierno apruebe la ley. Dice que a nivel de la Unión Europea continúan los esfuerzos para lograr un enfoque unitario sobre los vehículos aéreos no tripulados, así como para establecer medidas para contrarrestar los peligros.
Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha participado este martes en ejercicios de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear desde el Centro de Coordinación del Kremlin. Putin avisa de esta forma sobre las armas nucleares. Le escuchamos. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. По сравнению с предыдущими поколениями, обладают более высокой... Putin, que hoy estaban llevando a cabo otro entrenamiento de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. Añadía que iban a practicar las acciones de los oficiales en la gestión del uso de armas nucleares con lanzamientos prácticos de misiles balísticos y de crucero. Al mismo tiempo, el jefe de Estado señaló que la aparición de nuevas amenazas exteriores pone de relieve la necesidad de fuerzas de disuasión estratégica modernas y permanentemente listas para el combate, razón por la cual Rusia seguirá mejorando su armamento. En este contexto anunció que las fuerzas rusas estratégicas de misiles serán transferidas a nuevos sistemas con mayor precisión y capacidad de superar las defensas antimisiles. Putin sostuvo que continúa la introducción en la Armada de los últimos submarinos de propulsión nuclear y la modernización de los bombarderos estratégicos de largo alcance. Precisamente les contamos que Rusia ha ensayado este martes el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y de crucero, tanto de emplazamiento terrestre como aéreo y marítimo, en el marco del ejercicio de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. El ministro de Defensa, Andrei Berusov, informó al camarada comandante supremo Vladimir Putin sobre el cumplimiento de las misiones de lanzamiento de un golpe nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear enemigo. Es lo que apuntaba un comunicado de defensa. Las fuerzas estratégicas lanzaron desde el cosmódromo de Plesetsk al polígono de Kura, en la península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso, un misil Yars que recorrió unos 6.000 kilómetros. Además, misiles intercontinentales Bulava y Sineva fueron lanzados desde los submarinos atómicos Niaz Oleg en el mar de Oyoz y Novomoskovsk en el mar de Barents. Los bombarderos estratégicos Tu-95MS también lanzaron misiles de cruceros, según apuntaba esta fuente. Precisamente Rusia va a presentar un recurso legal contra la confiscación de activos estatales rusos en Finlandia como parte de una demanda contra el país presentada por la compañía ucraniana de petróleo y gas Naftogaz. Es lo que apuntaba este martes el Kremlin. Los abogados de Naftogaz dijeron el domingo que habían obtenido la congelación de bienes inmuebles y otros activos estatales rusos en Finlandia por valor de decenas de millones de dólares. Naftogaz ha estado llevando a cabo acciones legales contra Rusia desde 2016. En concreto, dice Peskov, dice Rusia que por supuesto van a impugnarlo en los tribunales. Dice que naturalmente la Federación Rusa defenderá sus intereses inmobiliarios, por lo que utilizarán todos los mecanismos legales para proteger sus intereses. Precisamente las tropas rusas han tomado otras 4 localidades en su avance hacia Kurayove y Prokrovsk, 2 de los bastiones ucranianos en la región de Donetsk. Es lo que informa este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Dice que como resultado de acciones decididas, unidades de la agrupación de tropas Centro liberaron totalmente la ciudad de Selidove de la República Popular de Donetsk, lo que señala el parte castrense. Selidove, que tenía más de 20.000 habitantes antes del comienzo de la operación militar, de la campaña militar rusa en Ucrania, se encuentra equidistante, unos 10 kilómetros entre Kurayove y Prokrovsk. Pendientes también de la última alerta por parte de Zelensky, peticiones a Estados Unidos. Miraremos también a lo que sucede en torno a los BRICS. Hacemos una pausa, 2 minutos y volvemos con todo enseguida en Nuevo Voces Televisión.